Hola, feliz día, bienvenidos, bendecido día para todos. Estamos nuevamente recordando cómo llegamos a tener nuestra mente líder. Para tener una mente líder, primero tenemos que conocer cómo funciona el sistema, cuáles son las modificaciones que debemos hacer para lograrlo. Habíamos hablado de las emociones, de la observación, de todo un sistema del cual nosotros estamos inmersos, un sistema energético, una conexión con un sistema superior inteligente extraterrestre cósmico, un sistema de chakras que lo regula y mediante nuestras emociones lo podemos sintonizar, como dicen los reikistas, lo podemos armonizar. Cuando nosotros podemos observar que esa desintonía se produce a nivel emocional, debemos observar cuáles son las reparaciones o los puntos que podemos accionar para poder modificar. Obviamente que todo lo manejamos desde el cerebro. Se está postulando desde muchas corrientes donde nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? El cerebro, la mente, el corazón y los intestinos. Estamos hablando en este caso de la mente, la que piensa, la que hace que después accione, la que hace que gestione, la que nos hace impulsar, la que nos hace retraer cuando tenemos miedos, cuando tenemos fobias, cuando tenemos traumas. Son un sinfín de situaciones que ya las estuvimos viendo en todos estos capítulos anteriores que estuvimos compartiendo, así que acá abajo dejo toda la tira de videos en esta lista para que puedan ir viéndolo y compartiéndolo también los que quieran. En este caso vamos a hablar y vamos a dar puntapié al inicio de un sistema de 11 claves, vamos a llamarla así, 11 claves. Vamos a compartir esta pantalla que lo había mostrado en el encuentro anterior. Y en este caso vamos a empezar por la primera clave, que es vivir en paz. Vivir en paz, acá pusimos meditación de la paz, color azul, el arcángel Gabriel, que es el que regula la paz, el chakra 5, el elemental del aire, la comunicación, la paz, la honestidad, la congruencia, la verdad, ver la deidad. Entonces vamos a empezar sin más, vamos a dejar de compartir, sin más preámbulos, a comenzar a hablar de la paz. Y para empezar a hablar de la paz, porque obviamente que es una palabra que tenemos información de muchos lados, abocando por la paz mundial. Empecemos por la paz en nuestra mente. Cuando uno tiene paz en la mente, todo empieza a aquietarse, todo empieza a ordenarse. Y como dijimos, ¿no? El arcángel Gabriel es el regente del aire, el elemento sur de la cuaternaria arcangélica. Así que hoy vamos a empezar y lo si quiero invitar a respirar hondo, a respirar hondo. Porque a veces cuando no sabemos qué es la paz, por ejemplo, nos tenemos que ir a la vereda de enfrente, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo paz? Cuando estoy en guerra, cuando estoy en conflicto. Todo se altera, ¿verdad? Todo se ve de una forma diferente. Hasta la respiración se empieza a modificar. Cuando yo empiezo a modificar la respiración por un hecho que me estoy nervioso, que estoy preocupado, por alguna pelea, por alguna discusión, que las hemos tenido, empieza a hiperventilar, empieza a alterarse la respiración,
¿Y qué pasa si llegamos a un punto extremo donde nos llevan a un hospital, a un centro médico, a una guardia? Nos ponen una vía con agua, con un suero para equilibrar y empezamos a entrar en el sistema de respiración. O a veces inclusive tiene que haber alguna asistencia de aire o una asistencia de respiración. ¿Por qué? Porque el aire, mis amores, el aire equilibra, el aire sana, el aire proporciona la paz. ¿Qué pasa si yo puedo empezar a tomar una decisión de que yo puedo proporcionarme la paz sin tener que llegar al punto de entrar en una crisis tan profunda de que sea algo impuesto desde el exterior, sino que yo me lo pueda proporcionar? Entonces, tengo que abrir, ¿no?, el corazón, el sistema del corazón, desde lo más profundo, a esa presencia de la paz amorosa, serena, que yo me tengo que entregar a la paz, porque muchas veces, eh, no podemos entregarnos a la paz, porque quizás la humanidad, en el sistema este humano que vivimos, nos dijeron o nos contaron o nos enseñaron, y muy bien lo aprendimos, que el estar en constante lucha, movimiento, moverse, es una especie de guerra, ¿no? De guerra, de conquista. Pero ya hemos vivido cuáles son las consecuencias y cuáles son los problemas inclusive que nos pueden llegar a traer el exceso de guerra mental. No estamos hablando de guerra de las que ya conocemos, de los países y de los armados. Simplemente nos estamos abocando a nuestro sistema, a nuestra mente, para encontrar el liderazgo en nuestra vida. Porque el que decide y el que toma la posta de su vida para llegar a tener un bienestar mayor, como mínimo y en primera instancia, debe necesitar y debe querer la paz. Entonces, la paz, mis amores, no es simplemente una ausencia de conflicto, eso sería una aparente calma, sino es un estado más profundo, una armonía interior, donde si en el exterior se produce algún conflicto, a mí no me va a desestabilizar. Entonces, es un fluir en la vida, ¿no? Ya los monjes budistas lo decían, lo de fluir. Lo que pasa que, claro, los monjes budistas viviendo en el Tíbet, la verdad que es como un sistema o un espacio mucho más propicio para la paz. En los que vivimos en un mundo occidental, en un mundo de ciudades, ¿no? De trabajos, de vehículos, de transportes, la verdad que dejarse fluir a veces parece hasta impensado o hasta utópico, pero podremos empezar. El aire, la respiración en profundidad, la respiración honda, y entregarme a esa armonía nos va a empezar a propiciar esa paz mental, que es de color azul. Podemos también empezar por la influencia de colores y empezar a observar, ¿no?, cuáles son los colores predominantes que me están produciendo eh, estímulos. Si yo estoy en lugares donde hay colores muy vibrantes, muy estridentes, mucho rojo, mucho oscuro, mucho negro, seguramente mi mente esté muy estimulada por esos colores, y empezar a buscar también espacios donde los colores sean más calmos, más calmados. En este caso, el color azul es el color predominante y todas sus gamas, ¿no? Y todas sus vetas. Podemos empezar por la ropa, podemos empezar por objetos, podemos empezar tenemos que pintar las paredes, elijamos colores pasteles, por ejemplo. El estímulo exterior también propicia una respuesta desde el interior
hacia esos colores, porque los colores son vibraciones, son vibraciones. Entonces, el color azul es el color del cielo, ¿no? Es el color del mar, es el silencio también. Cuántas veces nos quedamos mirando el cielo o cuántas veces nos quedamos mirando el mar, y eso nos da un estado de paz. Entonces sería muy interesante eso, poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Es un color que nos invita a mirar hacia adentro, a comunicarnos con nuestro interior, ¿no? Con escuchar la voz interna de la intuición. Ahí donde puedes aparecer la imagen también del arcángel Gabriel. Eh, Podemos invocarlo también. Hay muchas tradiciones espirituales, en realidad en la espiritualidad o en el camino espiritual o en el camino holístico, el color azul, como dije, indicativo del chakra 5, el chakra laringio, el chakra azul, está ligado con la verdad, con la expresión auténtica, ¿no? Con la serenidad del alma. Entonces, son tres cosas muy importantes que dije, ¿no? La verdad, la expresión y la serenidad. Los que conocen el tarot pueden ver que, por ejemplo, el arcano 15, el arcano del diablo, ¿no? Donde tiene a la humanidad agarrada del cuello, de la expresión. Entonces, el empezar a abrir y a expresar y a liberar este sistema es un paso que nos lleva a la paz. ¿Cuántas veces por omisión o por grito o por callar nos alejamos de la frecuencia de la paz? Entonces la respiración, la expresión, la observación, el interior, la serenidad, eh, el arcángel Gabriel, para los que prefieren invocar al arcángel, el rayo blanco o el rayo azul de la pureza, de la comunicación espiritual. También el arcángel, ¿no? Nos recuerda que la paz llega cuando nosotros nos atrevemos a escuchar la voz de nuestra alma. Pero ¿qué sucede? Para poder escuchar la voz de nuestra alma, la voz de nuestro ser, la voz más pura, nuestra interna, tenemos que aquietar la mente, nuestros ruidos mentales. Y para eso tenemos que frecuenciarnos en el sistema de la paz, con respiración, con meditación, con serenidad, con expresión, con verdad, porque la paz también es una forma de expresión, es hablar con dulzura. Con dulzura es la parte femenina, ¿no? La parte amorosa, la parte compasiva. Eso también es la paz. Entonces, hoy más que nunca necesitamos ser canales de paz en el mundo, porque la verdad no sirve de nada poner una noticia, poner la televisión y estar peleando contra lo que sucede en el mundo, porque la verdad que no podemos modificar nada. Está mal, está mal. Esto no lo vamos a poner en discusión ahora, pero sí necesitamos ser canales de paz y transmitir en paz al mundo. Y cuanto mayor cantidad seamos los que transmitamos eh, la paz obviamente que va a ser cada vez una energía mayor. Obviamente que para esto primero debemos encontrar esa paz interior. Entonces, hablar de paz es ¿verdad? Un anhelo muy profundo que tienen muchos seres humanos. Entonces, no es solamente un objetivo externo, como dije, sino es algo que nace desde adentro y se cultiva en lo cotidiano. Entonces, es la calma,
La calma es celeste, la claridad mental, la profundidad emocional. Entonces, ese color azul, el color de la paz, nos invita a qué? A desacelerar, a bajar un cambio, como decimos en Argentina, a respirar profundo, a dejar que la mente se aquiete, aunque parezca que estamos perdiendo. Eh, Nos recuerda entonces que si no hay paz, no hay paz sin escucha interna, ¿no? Y la verdadera tranquilidad no se impone desde afuera, sino que se cultiva ¿cómo? Con mucha práctica y mucha paciencia. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la paz en nuestra vida? Creando y buscando momentos de silencio, ¿no? Dedicar unos minutos a momentos de silencio total, sin estímulos, apagando pantallas, cerrando los ojos, en el momento que uno, por ejemplo, se baña, se ducha, simplemente estar. Primero quizás nos va a parecer extraño, nos va a parecer raro, nos va a producir incomodidad, porque esa parte del ego guerrero, luchador, esclavo, quiere salir a moverse, pero con paciencia y con mucha práctica podemos ir sosteniendo e ir manifestando nuestra paz a través, en primera instancia, de esos momentos de silencio. Y respirar profundamente, respirar conscientemente. La paz, el aire, es el elemental, como dije, el aire del arcángel Gabriel. Así que el aire como elemental, el aire consciente, sabiendo que una parte de energía, una parte de Dios, una parte de paz está entrando en mí y puedo decir y puedo pensar y puedo invocar que haya quietud, ¿no? Es una herramienta, además, la ciencia, la neurociencia, que es una herramienta principal para calmar el sistema nervioso central, como dije, ¿no? En medicina, o si uno va a una asistencia médica, lo aíslan para que se tranquilice. Entonces, respirar lo que nos hace es devolvernos al presente, ¿no? A la hora. Cuando yo me pongo en el presente, en el ahora, la verdad que la mente se pone más clara. Cuando yo tengo la mente más clara, tengo más poder de decisión. Cuando yo tengo poder de decisión, ahí mi liderazgo cada vez crece más. No juzgar al otro, observar sin reaccionar, ¿no? Sin enojo, sin emoción, sin un pensamiento, sin una situación. Rodearnos de lo que de lo que me da calma y cada vez ir propiciando y cada vez ir buscando entornos que me dé más calma. Empezar a observar nuestro vocabulario, cuáles son nuestras palabras, de qué manera nos comunicamos con el otro, no solamente qué palabras uso, sino cómo las uso, ¿no? Porque el hablar, así sea uno va a hacer una compra o va a hablar con el vecino o con la familia, es un acto de paz. Puede ser un acto de paz si uno habla con dulzura, si uno evita lo innecesario y sobre todo, y por sobre todo, mis amores, hablar bien de nosotras mismas, hablar bien de nosotros mismos sin criticarnos, porque eso la verdad que produce un estado de ansiedad, un estado de culpa, que la verdad que no propicia a nuestro sistema, a nuestra mente. Otra instancia es soltar el control, como lo dije antes, ¿no? Dejarse fluir. Eh, A veces, muchas veces, la lucha interna surge cuando yo quiero controlar todo, ¿no? Cuando a veces mi familia, en mi trabajo, en mi entorno, que tiene que ser todo de la forma que yo quiero que sea.
La verdad que eso nos aleja bastante de la paz. Entonces, la paz aparece cuando confiamos, cuando delegamos, cuando soltamos, cuando permitimos que las cosas fluyan. Y agradecer cada día. El agradecimiento, la gratitud es una forma elevada de la paz. Entonces nos conecta con lo que está bien, con lo que está, con lo que ya es suficiente, con lo que nos sostiene en el medio del caos. El caos no es problema, el caos es transformación. Ahora, yo ese caos lo puedo transformar para que me sirva como de alimento. Ahora, si yo me acostumbro y yo me quedo a convivir con el caos, ahí es donde viene mi vida caótica. Y en una vida caótica no puedo liderar absolutamente nada. Entonces, el agradecimiento también es una forma de paz. Agradecer lo que tengo, agradecer lo que no tengo, agradecer lo que soy, agradecer el entorno, agradecer el día. Y después accionamos, después vemos qué es lo que debemos hacer. Entonces, el azul como recordatorio. Cada vez que veamos azul, podemos recordar que ese color nos está hablando, te está diciendo que respires, que todo está bien, que te concentres en el presente, en el aquí y ahora. Entonces, la paz no es algo que yo debo tirarlo para el futuro, ¿no? La paz no es algo que se alcanza en el futuro, cuando yo tenga paz. Es más, a veces hemos pedido la paz a los gritos, ¿no? La paz es algo que se practica hoy, en este instante, en este espacio que estoy, ahora vos ahí, en ese momento que estás escuchándome, en ese momento se practica la paz. Si estás viendo este video o estás viendo otra cosa, o lo dejas para más tarde, pero en este momento cuando uno se conecta con el aquí y ahora, está practicando la paz. Cuando uno puede hacer conexión con lo que está haciendo en este presente, la mente se empieza a enfriar, como un motor, ¿no? Cuando se recalienta, no puedo. La verdad que el auto, por ejemplo, llega un momento que ya no funciona más, colapsa. Y la mente es lo mismo. Cuando yo la enfrío, la mantengo en el presente, la mantengo en atención a algo, atención es sin tensión, voy a empezar a encontrar cada vez más enfoque, más claridad. Y de eso se trata el liderazgo. De eso se trata el liderazgo. El líder no es una persona que anda corriendo porque puede manejar un montón de cosas. El líder es una persona que puede conducir, que puede colaborar, que ayuda a sus semejantes también a liderar, colaborando, dando y recibiendo también, ¿no? Eso es el fluir. Entonces, que cada día uno tenga la oportunidad de elegir la paz, es una oportunidad que tenemos cada día. Porque cuando estamos en paz, todo a tu alrededor por derrame comienza a transformarse. Y nosotros quizás lo queríamos hacer al revés, ¿no? Pedir que el otro se calme, el otro tenga paz para que yo pueda estar en paz. Cuando yo empiezo a manifestar mi paz, cuando yo empiezo a ordenarme, cuando yo empiezo a clarificarme, cuando yo puedo encontrar momentos de relajación, el alrededor también se empieza a transformar por derrame. Y si no se transforma, es ahí el momento donde yo debo elegir cuáles son los lugares donde yo quiero estar. Entonces ahora, mis amores, podemos cerrar los ojos. Es un segundo. Cerramos los ojos, respiramos, imaginamos que una luz azul suave está descendiendo sobre nosotros y repetimos:
Yo soy la voz de ustedes. Repitan conmigo. Soy paz, soy claridad, soy un canal de amor de Dios. Soy paz, soy claridad, soy un canal de amor de Dios. Respiramos profundo. Simple, mis amores, es simple. A veces no es necesario recitar mantras extensos o más complicados, simplemente conectarse con uno, entregarse a la energía del aire y empezar a buscar, como en todo lo que he detallado antes, todo lo que nos empiece a propiciar esta paz en nuestra mente. Entonces, si alguna vez dudamos o alguna vez nos desorientamos, ¿qué sucede? Debemos recordar que no estamos solos, que no estamos solos. Hay una energía que está con nosotros, la energía del aire, la energía del arcángel Gabriel, si lo queremos también invocar, que siempre nos está asistiendo. Entonces, en el momento de que queremos reconectarnos, respiramos profundo, respiramos profundo. Entonces, mis amores, cuando en el punto uno, como dijimos, para encontrar la paz, hay que tomar la decisión. Y cuanto más querramos propiciar la paz, les aseguro que mi vida y lo que yo manifieste en mi vida, que de eso se trata el liderazgo, se va a poner más a correspondencia de lo que yo quiero manifestar. Cuando yo no puedo, cuando yo pierdo el control, cuando las cosas no resultan como yo quiero que resulten, cuando tengo problemas, es porque en la mente falta paz, en la mente falta claridad, falta azul. Así que bueno, mis amores, les agradezco por haber visto el video. Nos vemos en un próximo encuentro. Mucha paz para todos, sean felices y sonrían. Que no lo dije en todo el video, pero la sonrisa también es un proporcionador de paz. Así que bueno, que tengan todos muy feliz día. Gracias.